Entonces vamos con el primer ejercicio, ya que dice que el señor López coloca 130,000 al 18% de interés anual compuesto anualmente durante 5 años. ¿Qué cantidad recibe al cabo de ese tiempo? Entonces tenemos que vamos a utilizar la función VF, que es la de valor futuro o monto. Tenemos cada una de las variables. Como valor actual lo calculan 130,000, la tasa de interés, que es el 18%, el número de periodos, en este caso serían 5 años. Y tenemos la parte de la función, que está el resultado, que serían 297,408,51, y a la par pues está la función, que básicamente sería igual BF, se abre paréntesis, C2, que es donde está la parte de la tasa de interés, punto y coma, número de periodos, que sería C3, punto y coma, pago, que en este caso no tenemos, entonces se le coloca 0, punto y coma, el signo negativo, y la parte de el capital o valor actual, y por último un 0, se cierra paréntesis y automáticamente tenemos ahí el resultado como tal. Para la segunda operación, dice Alejandra, pagará una deuda de 350,000 después de 4 años que se concedió el préstamo. Si la tasa de interés que se aplicó fue del 18% compuesto anual, ¿qué cantidad le prestaron? Entonces acá lo que tenemos que buscar es cuánto es el capital que ella recibió en su momento. Y básicamente la función es VA, que es para encontrar el capital o valor actual. Igual en VF, que es el valor final, son 350,000, tasa del 18%, número de periodos 4, y también tenemos ahí del lado derecho cuál fue la función que se utilizó. Ya, si nos damos cuenta, también es muy práctica ya para ese tipo de situaciones. La número 3 básicamente dice que qué cantidad necesita invertir el señor Díaz al 18% de interés compuesto con una capitalización semestral para recibir 125,000 al cabo de 2 años y medio. Tengo VF con 125,000, una tasa del 18%. Si se dan cuenta, acá ya no utilicé la variable NPER, ¿sí? Porque al final NPER es el número de periodos, y el número de periodos está compuesto por estas dos variables, que es N y es M. N es el número de años y M es el número de capitalizaciones. Las dos hacen básicamente el número de periodos, por eso ya no quise colocarle acá como variante NPER. Sin embargo, ya sabemos muy bien que a eso se refiere la parte de el número de periodos como tal. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, tenemos esta parte, ya, y que igual teníamos que buscar el valor actual o el capital. Y acá, si nos damos cuenta, tenemos la parte del capital, ya, que lo vamos a buscar, y aquí tenemos una división, que es básicamente el dividir la tasa de interés dentro del número de capitalizaciones. También en NPER tenemos esta otra, que es el multiplicar N, que es el número de años, por las capitalizaciones. Es básicamente ya la única diferencia de cuando ya tenemos capitalizaciones y cuando no tenemos capitalizaciones como tal. Para el siguiente ejemplo, que sería el número 4, que dice qué cantidad en total pagará una persona por un préstamo personal de 40,000 para liquidarlo en 18 meses a 26% de interés compuesto capitalizable trimestralmente. ¿Ya? Entonces, la misma situación, tenemos un capital que es de 40,000, tenemos una tasa que es del 26%, tenemos 18 meses, que eso se convierte a años, que sería 1.5 años, y tendríamos una
capitalización trimestral, que básicamente serían 4. Se aplica la función, que en este caso sería VF. Tenemos igual acá en el quinto, ¿cuál es el capital de un valor acumulado de 924.138.13 invertido durante 12 años al 22% anual de interés compuesto? En este caso, si nos damos cuenta, solo nos pide el capital. Entonces, lo que hacemos es sacar la función VA, que es el de valor actual. Solo colocamos las variantes, que sería en C2 está en la tasa de interés, en C3 está el número de periodos, 0 que es de pago, menos el VF, que serían los 924.138.13, y por último un 0. Cerramos paréntesis y eso me da que el capital tuvo que haber sido de 85.000 para que al cabo de 12 años al 22% anual de interés compuesto pagáramos 924.138.13. O sea, presté 85.000 y pagué 924.000 en 12 años. El siguiente ejercicio dice cuántos años se requieren para que 100.000 al 20% de interés compuesto anual se conviertan en 430.000. Lo que me está pidiendo ahí es que de cuántos años pasaron para que un capital de 100.000 se convirtiera en 430.000 al 20% de interés compuesto. Aplicando la función de NPER, que es el número de periodos, me dice que tuve que necesitar de 8 años. De 8 años para que 100.000 se transformaran en 430.000 al 20% de interés compuesto. La número 7. ¿A qué tasa de interés anual compuesto se necesita colocar un capital de 75.000 para que al cabo de 3 años se reciban 120.000 por concepto de capital más intereses? Entonces tenemos también que buscar cuál es la tasa, y en este caso la tasa es del 16.96%, ya que se aplicó a un capital de 75.000 por 3 años para que me diera como valor futuro los 120.000. Entonces esa fue la tasa que se aplicó, 16.96%. También tenemos otra función de tasa, que sería, dice, qué tasa de interés compuesto anual se debe colocar, debe cobrar una institución bancaria por un préstamo de 35.000 durante 2 años si se requiere un monto de 53.000. Entonces, igual lo que hacemos acá solo es colocar la parte de la tasa, la función tasa como tal, que serían los 23.6% que se necesita para que un capital de 35.000 al cabo de 2 años se convierta en 53.000. La número 9, que dice qué tasa nominal capitalizable semestralmente aplicaron un capital de 75.000 durante 1 año y 6 meses si el monto generado fue de 153. Y aquí es donde también ya viene la parte de la capitalización. Aquí tenemos también estas dos, que básicamente sería el número de periodos como tal. Y aquí obviamente también necesitamos otra operación y por eso se las puse acá ya, en esta parte. ¿Por qué? Porque en sí, si aplico la función tasa, me dice que necesito un 26.83%. Ese porcentaje es semestral, pero me está diciendo la operación, ¿qué tasa nominal capitalizable semestralmente? Y entonces la respuesta sería esta. Necesito un 53.65% anual capitalizable semestralmente para que un capital de 75.000 durante 1 año y 6 meses, que sería 1 año y medio,
se convierta en 153,000. Básicamente esa sería la respuesta. Si no la colocaron así, pues creo que la tendrán mala. Siguiente, que sería la número 10. ¿Cuántos años son necesarios para que una inversión de 84,000 al 16% de interés mensualmente capitalizable se convierta en 106,614,25? Y aquí, si se dan cuenta, también utilicé la parte de componer a través de una fórmula después de calcular la función. Al calcular la función me está diciendo que voy a necesitar de 18 meses, pero en la pregunta que me está haciendo, en sí el enunciado me dice cuántos años son necesarios. ¿Y cuántos años son necesarios? Pues son necesarios, si son 18 meses, entonces sería año y medio. ¿Qué fue lo que hice? En este caso fue una división. Los 18 meses los dividí dentro del número de capitalizaciones. Y eso fue lo que me dio al final el 1.5 años. Como tal, entonces el resultado sería ese, 1.5 años. En la operación número 11 dice que si tenemos un capital de 1,000 invertido durante 3 años con una tasa de interés del 25% anual capitalizable anualmente, ¿cuál sería el monto final a esos 3 años? ¿Ya? Entonces acá también tenemos que utilizar VF y nos dice que VF va a ser igual a 1953.13. Esa sería básicamente la respuesta de aplicar la función VF a un capital de 1,000 que se invirtió a 3 años con una tasa de interés del 25% anual, y básicamente ese sería el resultado. Vamos con la siguiente, que sería cuál es el monto producido por 80,000 durante 2 años, 9 meses si la tasa es del 18% anual, compuesto trimestralmente. Entonces igual tenemos que buscar el valor futuro o VF, y básicamente eso me dice que son 129,828.24. Aplicando también VF tenemos capitalizaciones, entonces tenemos la parte del interés, que básicamente sería el 18% dividido dentro de el número de capitalizaciones, luego el número de periodos por el número de años por el número de capitalizaciones, y básicamente ese sería el resultado, 129,828.24. La operación número 13 dice cuánto se debe invertir al 18% anual capitalizable bimestralmente para que en un plazo de 4 años obtengan 180,000. Entonces tenemos la operación 180,000 a una tasa del 8%. También tenemos un periodo de que sería el número de años, que sería 4, y la capitalización como es, y esa es una parte importante, ustedes, como es bimestral, básicamente tenemos 6 bimestres. Esto es básicamente que al final tendríamos 88,548.07 de valor actual o capital. Tenemos la parte también acá en número de periodos. La misma situación. ¿Qué tiempo en años se requiere para que una inversión de 120,000 a una tasa del 20.8% capitalizable trimestralmente produzcan 60,000 de interés? Ya, entonces aquí sería VA 120,000. Como son 60,000 de intereses, esos intereses se los tenemos que sumar a la parte de la inversión. Entonces, en total de VF tendríamos 180,000. En Colombia. Los 180,000 a una tasa de interés del 20%, 20.8 capitalizable trimestralmente, me dice que al final serían 8 trimestres. Como tal, esos 8 trimestres yo los tengo que convertir a años, ¿sí? Entonces, como son 8 trimestres, en esta parte de acá
Sí, entonces yo tengo que dividir los 8 dentro del número de capitalizaciones y eso me da automáticamente como resultado 2 años. Ya, si se dan cuenta, son operaciones bastante básicas y simples, no son otra cosa más que eso. La operación el problema número 15 que dice cuál es el monto que producen 28,000 colocados al 16% de interés compuesto anual durante 3 años. En la misma situación, tenemos que encontrar el monto, valor futuro. Tenemos los 28,000 al 16% con un periodo de 3 años. Durante ese tiempo, entonces se produce un monto de 43,705,09. 16 tendríamos. ¿Qué interés obtiene de depositar 46,000 al 19% de interés anual convertible trimestralmente durante 2 años y 9 meses? ¿Ya? Y aquí viene también la parte de convertir ese tipo de años a ustedes. ¿Ya? Tendríamos un valor actual de 46,000 a una tasa del 19% durante 2 años 9 meses, que eso sería 2,75 años, con un periodo de capitalización trimestral. Si nos damos cuenta acá no nos dan el valor futuro o el monto, entonces ¿qué se hace? Pues se calcula el monto. Ya, entonces de monto son 76,639,91. Y como me está diciendo cuál es el interés, cuál es el interés que generó eso, lo que tengo que hacer es restar el monto menos el capital, que serían los 76,639,41 menos los 46,000. Y eso me da como resultado 30,639,41. La número 17, ¿a qué tasa nominal compuesta semestralmente se deben colocar 67,000 para que al cabo de 2 años y 6 meses se conviertan en 78,000? También el mismo manejo de la parte del tiempo. Valor actual serían 67,000. Valor futuro 78,000. Años, como dice que son 2 años 6 meses, serían 2,5 años, o sea, 2 años y medio. Y como dice que es una tasa nominal compuesta semestralmente, eso quiere decir que hay una capitalización que es de 2. Me da una tasa del 3,09. Esa es la tasa que me da. Sin embargo, esa tasa es semestral, entonces tengo que agarrar esa tasa y multiplicarla por el número de capitalizaciones. Y entonces eso ya me da como resultado 6,17%. Y ese básicamente sería el resultado. Tenemos la número 18, que también es una tasa de interés. Entonces dice, ¿a qué tasa de interés convertible semestralmente se necesita colocar 50,000 para que al cabo de 4 años se reciba un total de 125,000? Entonces acá básicamente tenemos como valor actual 50,000, valor futuro tendríamos 125,000, en el número de años sería 4 años y la capitalización sería de 2 porque es semestral. Entonces aquí tendríamos una tasa del 12,14% y al multiplicar esa tasa que es semestral por el número de capitalizaciones sería el 24,27%. La penúltima dice qué tiempo, y esto es otra cosa muy importante, qué tiempo es necesario para que un capital de 87,000 a 18% de interés compuesto mensual se convierta en 155,000. Esto al momento de hacer el número de periodos me da un resultado de 39 meses. Esos 39 meses yo los tengo que dividir dentro del número de capitalizaciones y me da 3,25 años. Entonces, puede ser que lo pueda dejar en 3,25 años o que lo convierta a la parte de 3 años y 3 meses, que es básicamente el resultado que estaba buscando en esta operación. ¿Cuál es la tasa anual convertible anualmente a la que debe invertirse 150,000 para convertirse en 350,000 después de 7 años? Entonces tenemos igual la tasa, que es básicamente la función
como tal que sería el número de periodos, el pago que sería 0, el valor actual, que en este caso yo a este es el que le coloco el signo menos, luego el valor futuro y luego nuevamente 0, y eso me da un total del 12.87%, que sería como tal el resultado.